¿Recuerdas la última vez que sentiste el puñal de la traición? ¿Recuerdas cómo te desgarró por dentro? ¿Cómo te hizo dudar de todo lo que creías verdadero? Ese dolor que ahora mismo está reviviendo en tu pecho mientras escuchas estas palabras. Esa sensación de que algo fundamental se ha roto para siempre. Es posible que hayas pasado años buscando respuestas, intentando comprender por qué alguien a quien amabas decidió destrozar lo que construisteis juntos. Pero, ¿y si te dijera que ese ¿por qué que tanto buscas es la pregunta equivocada? ¿Y si te dijera que la traición no fue dirigida contra ti, sino que era inevitable, tan inevitable como el rayo que parte el árbol durante la tormenta? Deja que te muestre cómo mirar más allá del dolor personal, hacia las fuerzas cósmicas que Nietzsche vislumbró detrás de cada acto humano. La mayoría de los hombres, estos insectos de la moral, se arrastran por el suelo de sus vidas convencidos de que son el centro del universo. Cuando son traicionados, lo interpretan como una ofensa personal, una deslealtad dirigida específicamente contra ellos. ¿Por qué a mí?, preguntan, como si todo el cosmos conspirara para hacerles sufrir. ¡Qué vanidad más conmovedora! ¡Qué adorable ingenuidad! El hombre del resentimiento busca culpables, busca verdugos contra los que dirigir su odio, porque no soporta la idea de que su sufrimiento carece de sentido, de que es simplemente parte del juego cósmico de la voluntad de poder. Pero yo, Nietzsche, les traigo una verdad más dura y a la vez más liberadora. La traición no es personal, sino inevitable. No es el resultado de una maldad individual dirigida contra ti, sino la consecuencia necesaria del choque entre voluntades de poder, entre interpretaciones del mundo que luchan por imponerse. Cuando dos seres humanos se encuentran, no son solo dos individuos los que interactúan, sino dos constelaciones enteras de instintos, deseos y fuerzas que buscan expandirse, dominar, crecer. La traición es simplemente el momento en que estas fuerzas ya no pueden seguir coexistiendo bajo la ilusión de la armonía. ¿Acaso el león traiciona a la gacela cuando la caza? ¿Acaso el mar traiciona al continente cuando lo erosiona? ¿Acaso el fuego traiciona al bosque cuando lo consume? No, solo siguen su naturaleza, su camino de expresión y expansión. Así también, cuando un ser humano traiciona a otro, no hace más que seguir el camino natural de su voluntad de poder. Quizás tus expectativas, tus promesas, tus juramentos intentaron encadenar ese río de fuerza vital, pero eventualmente el río encuentra su curso, rompe los diques artificiales que intentamos imponerle. La moral de esclavos, ese invento judeo-cristiano que ha envenenado Occidente durante 2 milenios, nos ha enseñado a ver la traición como un pecado imperdonable, como una falla moral del traidor. El que traiciona es malo, el traicionado es bueno, dice esta moral, simplista que divide el mundo en blanco y negro. Pero yo les pregunto, ¿no es esta interpretación otra forma de resentimiento, otro intento de venganza simbólica contra aquel que se atrevió a seguir su propio camino por encima de nuestras expectativas? El hombre del resentimiento permanece atrapado en su dolor, convirtiendo la traición en una narrativa de victimización que le permite sentirse moralmente superior. Yo soy bueno porque fui leal, él es malo porque me traicionó. Este es el lío, consuelo del débil, que no tiene otra forma de sentirse poderoso que inventando una superioridad moral ficticia. Cuánta mediocridad hay en esta interpretación, pero el superhombre, mi visión del ser humano que ha superado las limitaciones de la moral de esclavos, comprende que la traición es parte del devenir, del flujo constante de la vida. No hay traiciones, solo hay manifestaciones de la voluntad de poder, buscando su expresión más plena. El superhombre no se aferra a la expectativa de lealtad eterna, porque sabe que prometer fidelidad perpetua es tan absurdo como prometer que el río nunca cambiará su curso. Recuerden que todo lo que llamamos bueno y malo son simplemente interpretaciones humanas proyectadas sobre un universo que es en sí mismo amoral. La traición no existe en la naturaleza. Es un concepto que hemos inventado para castigar a aquellos que no actúan conforme a nuestras expectativas. Pero el universo no tiene obligación alguna de ajustarse a lo que esperamos de él.
Y lo mismo ocurre con los seres humanos que nos rodean. ¿Acaso no han comprendido aún que cada ser humano es un enigma, un laberinto de contradicciones, una multitud de yoes luchando por imponerse? Cuando dices «me traicionó», ¿a quién te refieres exactamente? ¿Al ser que conociste ayer o al que emergió hoy siguiendo el mandato de sus nuevos instintos? El ser humano no es una esencia fija, sino un devenir constante. Y en ese devenir, las promesas de ayer se convierten en las cadenas que hoy debemos romper para seguir creciendo. Mi concepto del eterno retorno nos enseña a vivir cada momento como si estuviéramos condenados a revivirlo infinitas veces. Pregúntate entonces, ¿estás dispuesto a revivir eternamente el momento de la traición? Si tu respuesta es un no lleno de resentimiento, entonces sigues atrapado en la moral de esclavos, en la negación de la vida tal como es. Pero si puedes decir sí, si puedes abrazar incluso el dolor de la traición como parte necesaria de tu camino, entonces estás un paso más cerca del amor fati, del amor al destino que caracteriza al superhombre. Amor fati significa amar no solo lo hermoso y placentero de la existencia, sino también lo terrible, lo doloroso, lo que nos destroza. Significa decir sí a la vida en su totalidad, con sus traiciones, sus pérdidas, sus momentos de absoluto desamparo, porque es precisamente en esos momentos donde tenemos la oportunidad de trascender, de convertirnos en algo más grande que nuestro pequeño ego herido. La traición, vista desde esta perspectiva, es una oportunidad para liberarte de expectativas irreales sobre los demás, una oportunidad para reexaminar tus propios valores, para preguntarte si aquello a lo que te aferrabas con tanta desesperación merecía realmente tal devoción, una oportunidad para romper con las viejas tablas de valores y crear las tuyas propias. Piensen en las grandes traiciones de la historia: Judas traicionando a Jesús, Bruto traicionando a César, amigos íntimos que se convierten en enemigos mortales. ¿No son estos momentos los catalizadores de transformaciones profundas, tanto personales como colectivas? Sin la traición de Judas, no habría redención cristiana. Sin la traición de Bruto, no habría caído la República para dar paso al imperio. La traición no es solo destrucción, es también creación. Es el caos necesario para que surja un nuevo orden. La moral de rebaño nos ha enseñado a ver la traición como algo excepcional, como una anomalía en un mundo que debería regirse por la lealtad y la confianza. Pero yo les digo, la traición no es la excepción, sino la regla. Es el resultado natural del choque entre voluntades de poder que siguen caminos divergentes. Lo verdaderamente excepcional es la lealtad prolongada, ese raro momento en que dos voluntades de poder logran caminar juntas sin anularse mutuamente. ¿Y qué hay de ti, que has sido traicionado? ¿Seguirás aferrado al papel de víctima, alimentando tu resentimiento como quien cultiva una planta venenosa en el jardín de su alma? ¿O tendrás el valor de mirar más allá, de comprender que quien te traicionó simplemente siguió el mandato de sus propias fuerzas internas, igual que tú seguirás las tuyas? No hay villanos en esta historia, solo seres humanos navegando el caos de la existencia lo mejor que pueden, con la brújula imperfecta de sus propios instintos. El resentimiento es una prisión autoimpuesta, te mantiene atado al pasado, obsesionado, con una herida que ya no sangra excepto cuando tú mismo la reabres para sentir de nuevo el dolor, como un enfermo que presiona su moretón para asegurarse de que sigue ahí. Pero el superhombre mira hacia adelante, no hacia atrás. Comprende que cada traición es también un nacimiento, el inicio de un nuevo capítulo donde ya no estás limitado por las expectativas de aquel que te traicionó o a quien traicionaste. Recuerden que mi filosofía no busca consolar a los débiles, sino fortalecer a quienes tienen el valor de mirar la verdad a los ojos sin parpadear. Y la verdad es que vivimos en un universo donde la traición no es una falla moral, sino una expresión más de la voluntad de poder que anima toda la vida. Aceptar esta verdad no significa volverse cínico o desconfiado, sino más bien liberarse de expectativas ingenuas sobre la naturaleza humana. ¿Qué harías si supieras que cada relación humana, por íntima que sea, contiene en sí misma la semilla de una futura traición?
¿Dejarías de relacionarte con otros? ¿O aprenderías a disfrutar del baile mientras dura, sin aferrarte al ilusorio para siempre que tanto anhelan los espíritus pequeños? El superhombre elige la segunda opción. Baila en el borde del abismo, plenamente consciente de que la caída es posible, incluso probable, pero no por ello menos dispuesto a entregarse por completo al momento presente. La moral de esclavos nos ha enseñado a ver la traición como un fin, como una conclusión trágica, pero para el espíritu libre, la traición es solo un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarse, para crear nuevos valores, para expandir su horizonte más allá de las limitaciones de relaciones que ya no sirven a su crecimiento. Cada traición es una invitación a superarte a ti mismo, a convertirte en algo más de lo que eras. Quizás ahora comprendas por qué digo que la traición no es personal. Es tan impersonal como la gravedad, como el viento, como todas las fuerzas naturales que simplemente siguen su curso sin maldad ni bondad intrínsecas. Y al comprender esto, quizás también puedas liberarte del peso del resentimiento, de la necesidad de encontrar culpables, de la obsesión por el por qué, que nunca tendrá una respuesta satisfactoria. Lo que queda después de la traición es una elección: permanecer como el hombre del resentimiento, atrapado en un pasado que no puede cambiar, o avanzar hacia el superhombre, que acepta la traición como parte del gran sí a la vida en toda su complejidad. ¿Qué eliges tú? ¿La amargura que se regodea en su victimismo, o la fuerza que convierte cada herida en una nueva oportunidad para crecer? Recuerda que quien ha sufrido profundamente también puede amar profundamente, que quien ha sido traicionado puede desarrollar una comprensión más matizada de la naturaleza humana. No desperdicies tu traición convirtiéndola en una excusa para cerrarte al mundo. Utilízala como un fuego que purifica, que quema lo superficial y deja solo lo esencial. Quizás descubras que aquello que considerabas una catástrofe era en realidad tu liberación. La próxima vez que sientas el puñal de la traición, no preguntes ¿por qué a mí?, como si fueras algún tipo de excepción a las leyes del universo. Pregúntate en cambio, ¿qué puedo crear a partir de este dolor? ¿En qué me convertiré ahora que ya no estoy limitado por esta relación? ¿Qué nuevos horizontes se abren ante mí? Porque recuerda, no somos lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Y así, en el gran juego del eterno retorno, la traición no es más que un movimiento más, una ficha que cae en el tablero cósmico siguiendo leyes que trascienden nuestra comprensión individual. Abrázala como abrazarías una tormenta, con respeto por su poder destructivo, pero también con la certeza de que, tras ella, vendrá un nuevo amanecer.